Presidente del Gobierno de Aragón, delegado Justicia, consejeros, presidente del Consejo de Ibercaja, resto de autoridades, vicepresidente de Opel, empresarios y amigos, muy buenas tardes. La Cumbre por la Competitividad de Aragón sin duda se consolida con esta segunda edición que, como se ha dejado patente en las distintas intervenciones, pues se trata de un foro para aunar esfuerzos empresariales e institucionales por el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad autónoma. Sin duda es también ocasión para reconocer las trayectorias empresariales destacadas que han sido y que siguen siendo fundamentales para el desarrollo y para el progreso de Aragón. Y aquí las empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, empresas grandes, pymes y micros, todas son generadoras de bienes, de servicios, de empleo y de recursos para el conjunto de los ciudadanos. Son, por tanto, las empresas agentes imprescindibles y claves para la economía de la sociedad, para producir, tratando de lograr beneficios, lo que todos demandamos como consumidores, para generar la actividad que alimenta el engranaje de nuestra economía y, por supuesto, para que las instituciones puedan ser capaces, en colaboración con ellas y a través de los impuestos derivados de sus beneficios y empleos, de prestar servicios, generar inversiones y redistribuir eficientemente los recursos disponibles. Vaya por todo ello, desde esta cumbre, desde COE Aragón y su Consejo Empresarial, un reconocimiento conjunto y global al tejido productivo aragonés, a todas sus empresas, a pymes y grandes, a urbanas y rurales, a empresas jóvenes o de larga historia, a empresas familiares o no. Todas, absolutamente todas, son imprescindibles y además todas comparten en gran medida necesidades, problemas y retos que son el referente y la razón de ser de COE y también de su Consejo Empresarial. Esas necesidades, esos retos y esa demanda que se pueden resumir pues, en contar con un entorno lo más adecuado posible para su actividad, que exista una seguridad jurídica, una seguridad fiscal y política, donde haya unos costes moderados y adecuados a la realidad y las perspectivas de todos sus recursos, con infraestructuras y apoyos a las inversiones que permitan a las empresas competir en unas condiciones similares a las de las empresas de su entorno. Y en ello es precisamente en donde se centra la labor de COE Aragón, entendiendo además que lo que es bueno para la actividad de las empresas lo es para el conjunto de la sociedad, como he dicho antes, a través del empleo, demandas cubiertas e impuestos. Y parte fundamental de esta labor se articula a través del diálogo social, negociando y llegando a acuerdos con el Gobierno autonómico y los propios sindicatos, que todos estos acuerdos por lo que hacen es sustentan un clima social evidentemente con alguna discrepancia, pero siempre con vías para el entendimiento y, por tanto, un clima social que es absolutamente positivo para la inversión empresarial, el desarrollo socioeconómico y el bienestar de nuestra comunidad. En Aragón tenemos una larga trayectoria, llevamos ya 28 años donde ha habido altibajos, pero en los que permanentemente ha habido acuerdos en el diálogo social. Ha habido concretamente 8 a lo largo de esta trayectoria, de estos 28 años, que yo creo que han hecho una profunda incidencia en el empleo, han hecho una profunda incidencia en la resolución extrajudicial de los conflictos laborales y en un largo etcétera. Y ahora ya, en esta actual legislatura, con la consejera de Economía al frente, ha habido o se ha trazado un nuevo modelo donde se ha llegado a unos acuerdos específicos que yo creo que hay algunas plasmaciones absolutamente señeras, como por ejemplo el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, el Programa de Parados de Larga Duración o la Estrategia Aragonesa para la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros más. Una interlocución social que no impide que COE Aragón sea crítica con algunas actuaciones que entendemos nocivas para la empresa y que permanentemente presentemos alegaciones o normativas relacionadas con el mundo de la empresa. Además, por supuesto, de exigir, como ya se ha dicho antes, en la medida de lo posible, la simplificación normativa. Ni tampoco que mantengamos lógicas divergencias y en algunas ocasiones
incluso duras con la parte sindical, ¿no? Pero yo creo que desde COE Aragón se ha demostrado que hemos actuado siempre con absoluta lealtad, y desde el conocimiento profundo de lo que es el tejido productivo aragonés, la realidad aragonesa, que nos da además el participar en representación de los empresarios en más de 60 organismos autonómicos. Por tanto, yo creo que esta interlocución y este diálogo social lo debemos considerar absolutamente positivo, lo ha dicho también Ricardo en su intervención, y yo creo que es fundamental para el desarrollo y para seguir avanzando nuestra comunidad autónoma, y desde luego COE Aragón ahí está, ha estado y va a seguir estando. No obstante, no quiero extenderme más, y Ricardo ha dado muchísimos datos de las necesidades en los que estoy absolutamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, de lo que debe ser nuestra comunidad autónoma y a dónde vamos. Yo no voy a extenderme más en todo esto porque creo que no es el momento de ahondar, sino estamos en un momento de premiar y de reconocer especialmente a una de estas empresas dentro de las que hemos comentado, que desde luego vienen contribuyendo hace años a hacer grande nuestro Aragón. Una multinacional, en este caso, que es parte fundamental de nuestra comunidad autónoma desde el año 1982 y que, como todos sabéis, estoy hablando de Opel. Opel, una empresa y una planta, la de Figuerolas, que actualmente podemos considerar que vive una etapa decisiva. Seguramente su director, Antonio Cobo, diría que una más de las que ha atravesado en estos 35 años y, afortunadamente, todas ellas con éxito. Y es una etapa decisiva, pero también una etapa cargada de oportunidades por su integración en el grupo PSA, por tanto, unir así fuerzas en el segundo grupo automovilístico europeo, porque parece ser que desde finales de este verano se van a empezar a producir 4 modelos en la planta, y desde luego porque en los últimos años esta planta ha hecho de una forma muy avanzada sus deberes. Ha llevado a cabo una profunda renovación, tanto incluyendo el relevo generacional en su plantilla como innovaciones tecnológicas imprescindibles para mantener y para reforzar lo que siempre ha sido una de las señas de identidad de Opel, sin duda alguna, que ha sido su competitividad. Competitividad que se asienta, por supuesto, en la gestión empresarial del grupo, cuyo vicepresidente de Manufacturas nos acompaña hoy aquí. Por supuesto, le doy la bienvenida a Aragón. Y, por supuesto, del equipo directivo de Figuerolas, que, como también se ha dicho hoy, lleva años magníficamente dirigido por un excelente profesional como es Antonio Cobo, porque ha sido un referente también en la calidad de la fabricación y en los costes. Pero que yo creo que también se basa en gran parte en factores que Aragón aporta a la planta, desde la ubicación y su potencial logístico hasta ese entorno que tiene de proveedores punteros, innovadores y, a su vez, muy competitivos. Por supuesto, también de un respaldo institucional, de un clima social favorable y de un capital humano que ha sabido responder e implicarse con la compañía en sus retos, en sus necesidades, tanto en los buenos como en los no tan buenos momentos. Y, por supuesto, también Aragón tiene mucho que agradecer a Opel. Naturalmente, tiene que agradecer empleos, actividad y el anclaje necesario para un sector del automóvil y una economía aragonesa que ha sabido diversificarse, aún siempre con un ojo puesto en ella. Por tanto, Opel ha sido y sigue siendo además elemento tractor de la innovación empresarial, del avance continuo en todas las áreas de gestión, desde la logística a los recursos humanos, desde la digitalización hasta la prevención de riesgo. Por tanto, y por todo ello, y por esta nueva era de colaboración y beneficio mutuo entre Aragón y Opel que debe abrirse con esta integración en PSA, el Consejo Empresarial de COE Aragón ha acordado conceder este premio Empresario Aragón 2017 a Opel. Enhorabuena, Opel, y muchas gracias.